En este video vamos a ver una optimización del sumador serie que habíamos visto. Acá tenemos un esquema, vemos el registro de desplazamiento superior, AUS A, que va a contener la suma después de 4 ciclos de reloj, dado que lo dibujé para 4 bits. Y el inferior, AUS B, contiene el operando B. El problema que tenía el diseño original es que nosotros tenemos el contenido del registro auxiliar A siempre disponible en el port de salida S, simbolizado por esta flecha roja. Y no sabemos en realidad en qué momento ese contenido representa la suma. Entonces, para eso le agrego un bloque, fíjense acá a la derecha, abajo, que lo llamo cuenta clock, que va a contar en este caso 4 clock. Después de 4 desplazamientos, tenemos entonces el resultado de la suma, ya que la salida del sumador de un bit va a parar al bit superior del registro de desplazamiento. Esa es una optimización. La otra es que una vez que terminaba de sumar estos dos operandos de 4 bits, seguía sumando nuevamente con el contenido de cada registro eternamente, digamos. Entonces, la idea es agregar una señal que pueda detener la suma y arrancarla cuando uno quiere. La señal de detener va a ser una señal interna que ya vamos a ver, pero la señal de arranque va a ser la carga paralelo. Esta señal que llamé PE, de Parallel Enable, va a permitir también que una vez que carga el contenido de ambos registros, entonces arranca la suma. Y como tengo una cuenta de la cantidad de clock que pasaron hasta tener el resultado, voy a usar esa señal también para generar otra que lo detenga. La salida de este proceso que cuenta clock es una señal que llamo LED, porque la idea es correr la descripción cuando esté todavía más completa en la plaqueta. Entonces, que un LED encendido indique cuando tengo que leer el resultado de la suma. Vamos a ver entonces el código en forma más o menos veloz, porque lo interesante es ver las modificaciones nada más. Así podemos también simularlo. Entonces, las bibliotecas que uso, Standard Logic 1164 y la numérica estándar, porque hay que hacer operaciones aritméticas. En la entidad teníamos el generic, que le pongo 4 como el dibujo que hice. Siempre pongo números chicos para poder hacer la simulación o ver los circuitos sintetizados más claramente. Las señales de entrada del port son el clock, Parallel Enable, Standard Logic, y luego tenemos las Standard Logic Vector, que son los dos operandos A y B, y la salida, que es la suma. N-1 down to 0. Agregué la señal de salida de port, que es el LED, por lo tanto es Standard Logic, puede estar encendido o apagado. Y teníamos de antes el acarreo de salida. Con eso terminamos la entidad, pasamos a la arquitectura. En la parte declarativa entre el is y el begin describo las nuevas señales, no todas, o sea, las dos nuevas señales son la señal cuenta, es de tipo unsigned, porque va a ser una operación matemática, y acá le di la dimensión n-1 down to 0. Esto lo hice por simplificar. Podría haberle puesto 1 down to 0, porque en realidad va a contar de 0 a 3, son 4 ciclos de reloj. Pero si pongo 1 down to 0, serviría nada más que para este ejemplo. Así que lo hice general n-1 down to 0, pero esto general
significa que estoy desperdiciando bits. Pero no quería en este momento entrar en detalles de cómo calcular exactamente la dimensión acomodada con la cantidad de bits que le puse en el generic. Así que en mi caso estoy desperdiciando 2 bits. Luego ustedes cuando cambien el n y pongan un n seguramente de muchos bits, no pueden dejar n-1 porque van a estar desperdiciando demasiados bits, así que tendrán que calcular un valor que se acomode. Pero quería destacar eso, ¿no? Ahora lo hice rápidamente y desperdicio 2 bits. Y la señal de detener, que es la nueva señal para que una vez que terminó de sumar, detenga la operación. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura. Lo primero que escribí es un proceso que llamo registro y que es un proceso secuencial sincrónico, o sea que se dispara solamente con la señal de clock. Luego tenemos un if, rising age clock, para cuando haya un flanco creciente de la señal de clock, entonces procesar. La siguiente sentencia es un if que ve si está activa la señal de carga paralelo con un 1. Si está activa, esta señal va a, por un lado, realizar la carga paralelo. Entonces, auxiliar A adquiere el valor del puerto de entrada A y auxiliar B le asigno la señal del puerto de entrada B. Y luego funciona también como un reset, o sea, le damos el valor inicial a una serie de señales. El carry de entrada lo ponemos en 0, la nueva señal cuenta la ponemos en 0 usando others para que se acomode la cantidad de bits que tenga n. El carry de salida lo inicializamos en 0, la nueva señal que es el LED también lo ponemos en 0, consideramos que 0 va a ser apagado y la señal detener también en 0. Es una señal de detener y arranque, o sea, si detener está en 0 significa que arranque está en 1, pero no hago 2 señales, uso una sola para los 2 casos. Luego, si entonces no estaba activa la señal de parallel enable, va al else if. Ahí analiza, por eso tiene una condición el if, si la señal de detener está en 0, porque si está en 0 está en modo funcionando, ¿no? Si está en modo funcionando, entonces los registros de desplazamiento tienen que hacer el desplazamiento, que ya analizamos en el video anterior. También lo del carry no lo vuelvo a explicar, pero acá tenemos una nueva sentencia que es cuenta. Acuérdense que cuenta es unsigned. Entonces, en esta sentencia incrementamos el valor de cuenta, que estaba en 0, lo habíamos puesto en la carga paralelo. Y analizamos además si se llegó a fin de cuenta. Así que tenemos if cuenta es igual a n-1. O sea, como va a contar 4 clock de 0 a 3, si llegó a 3, entonces, ¿qué hace? El carry, como señal interna, lo asigna a la señal del port de salida, de acarreo. El LED lo pone en 1, que es lo que queríamos. Un LED encendido que nos muestre, que nos diga, bueno, el contenido ahora de ese registro auxiliar A es, que lo tenemos en el port, es la suma. Y detener lo ponemos en 1. Entonces, como termino de sumar, que se detenga. Y cerramos un if, cerramos el otro if y el otro y cerramos el proceso. Luego viene
el proceso que acondiciona los operandos para la suma, que no lo voy a explicar nuevamente, los remito al video anterior, y también la asignación de auxiliar A al por de salida S. Ahora vamos a ver, también así en forma rápida, el test bench para ver los cambios. Bueno, en el test bench no hay novedades en la entity, solamente que le cambié el nombre, por supuesto, se llama sumador serie 1, al otro también, porque la variante número 1 es todo igual. Generamos el reloj y damos los valores iniciales de los operandos. Esto lo recuerdo rápidamente. Una vez que están los valores iniciales, activamos la señal de Parallel Enable. Esperamos 3 nanosegundos con wait for a que se propaguen las tres señales. Luego esperamos que haya un flanco creciente de la señal de clock con wait until rising age clock. Con wait for 2 nanosegundos esperamos que se propague esa señal. Por supuesto que estábamos generando además los tiempos de setup y de hold. Y luego que ya entonces con el flanco fueron leídas los operandos, para el enable lo ponemos en 0, si no seguiría leyendo eternamente los operandos. Wait for 3 nanosegundos para que se propague. Y recuerden, en el caso anterior habíamos visto que esperábamos 4 flancos crecientes de la señal de clock para ver el resultado de la suma. Ahora, como tenemos esta señal nueva, que es el LED que se tiene que activar cuando terminó la suma, entonces después de 2 flancos crecientes de la señal de clock, hago un assert. O sea, pregunto si el LED está en 0, porque tiene que estar apagado porque todavía no terminó la suma. Entonces con report falla el LED le pongo el valor de los operandos cuando está sumando. Severity failure interrumpe entonces la simulación si hay un error. Bueno, hay 2 clock más, un wait for 2 nanosegundos y un assert. Este wait for 2 nanosegundos en realidad convendría también, pongo control C, control B y con control y la flechita lo llevo para arriba. Convendría ponerlo antes del assert de este LED, porque si no puede ser que esté preguntando en realidad la condición del wait until primero, no del segundo, porque todavía no se propagó esa segunda señal. Así que de esta manera nos aseguramos que se haya propagado. Entonces ahora tenemos acá en la línea 75 la propagación del último wait until rising age clock. Y ahora sí podemos hacer todos los assert. Los dos que teníamos antes, que eran ver si la suma es la correcta y ver si el carry o acarreo de salida es el correcto. Y le agregamos un assert para ver si la nueva señal LED está en 1. Luego quise poner una condición en que cambio los operandos, acá los tienen, 0, 1, 1, 1, o sea 7 en decimal, 1, 0, 0, 1, 9 en decimal. Cambio los operandos, pero no activo la señal de Parallel Enable. Espero 3 nanosegundos a que se propaguen y después de 2 clock, o sea flancos crecientes, y esperando que se propaguen esas señales, recién ahí voy a activar el Parallel Enable. Entonces espero 3 nanosegundos a que se propague. Espero entonces que haya un flanco creciente de la señal de clock, otros 2 nanosegundos para que se propague el cambio de la señal de clock y pongo Parallel Enable en 0 para que funcione normalmente, ¿no? Espero que se propague esa señal, cuento 4 clocks,
espero que se propague el último y hago nuevamente los assert. Entonces, este procedimiento desde acá, desde donde activo la carga paralelo hasta que hago todos los assert, lo repito varias veces para que vean varias pruebas con distintos valores. En algunos casos elegí valores que no se puedan representar en 4 bits, entonces se va a accionar el acarreo de salida, tendrá que estar en 1. A ver, en este caso, por ejemplo, voy a sumar 0101 que es 5 con 1101 que es 13. Entonces va a haber un acarreo de salida. Entonces hay que pensar bien el valor que va a tener la suma, que va a ser 0010 y un acarreo de salida. Y el LED, como siempre, tiene que estar en 1 cuando termino de sumar. Bueno, y así repetí varios bloques para que tengan distintos ejemplos. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a Terminal, New Terminal, uso el git batch y pongo ghdl -a de analizar, zoom completo con tab y le pongo la extensión para que analice la descripción. Voy con la flechita para arriba, cambio el nombre, le agrego -tv para que haga lo mismo con el test bench. Voy con la flechita para arriba, le saco la extensión al test bench y le cambio la A por E de elaboración. Y ahora voy a cambiar la E por R. Y me ahorro un paso generando acá mismo la información para las formas de onda. Así las podemos ver. Entonces pongo wave igual, a continuación el nombre que le quiero dar al archivo de salida. Le doy el nombre de la descripción, le agrego como extensión GHW. Bueno, ahora, dice verificación exitosa, de manera que con eso ya está. Verificando el sumador de 4 bits con fin de cuenta, verificación exitosa. Pero como siempre tenemos la curiosidad de ver las formas de onda. Entonces GTK Wave voy a usar el nombre del último archivo que tiene la extensión GHW y por las dudas, para no perder el control, le pongo Apperson. Bueno, ahí tenemos el GTKW. Vamos a más acá, sumador serie, lo desplegamos, vemos el dispositivo que está instanciado. Acá tenemos A, que va, antes de eso vamos a DUT para ver las señales en el orden en que las quiero poner. Primero clock, hago doble clic, ahí está. Luego para el enable. Después quiero A, que es uno de los operandos. Después quiero B, que es el otro operando. Después la salida de la suma. Doble clic. Ahora sí, voy aquí y pongo el acarreo de salida, el port, el LED y la señal, por ejemplo, detener, me interesa, y vuelvo acá a cuenta y además me interesa ver auxiliar A y auxiliar B, aunque lo analizamos en el ejemplo anterior, pero las agrego por las dudas. Ahora nos convendría ver en qué unidades vamos a representar esto, en qué tipo de datos. Data format nos conviene decimal y también nos conviene
o sea, los operandos en decimal, porque es para nosotros mejor para hacer las cuentas y ver que esté bien. Y también, perdón, para la suma, también data forma decimal. En cambio, los auxiliares los podemos poner en binario, porque así los vemos como realmente los hemos escrito para ver los desplazamientos si tenemos alguna duda. La cuenta la tendremos que poner en decimal. Las demás señales son de un solo bit. Y podríamos destacar alguna señal con otro color. Para el enable, por ejemplo, le podemos dar color rojo. Estaba acá. Bueno, podemos dejar la cuenta también en color rojo, pero para el enable le pongo el color rojo. Ahora vamos a la lupa. Corremos un poquito para que vean los valores. Ven que si no quedaron ocultos allí los valores que tienen las señales. Y vemos que antes, en realidad esto no es antes, es una vez que termino, tienen estos valores indeterminados. Ahora vamos a la lupa, que es Fitting Window, para tener toda la simulación. Nos queda, para los binarios, dejamos poco espacio, no habría que hacer un zoom. Eso si nos interesa ver bien los contenidos. En principio lo vamos a dejar así. Entonces hago clic donde están las señales y aparece el cursor. Vemos acá, estamos antes de que llegue el primer flanco creciente de clock y está activo ya la señal Parallel Enable. Los operandos están en los valores 3, 2, que acá los vemos. La suma todavía no se realizó, así que es desconocido como el carry de salida, el LED, la señal de detener y la cuenta. Está todo desconocido. Y los registros que todavía no se cargaron. ¿Por qué? Porque se va a cargar el contenido recién cuando llegue el flanco creciente de la señal de clock. No basta que para el enable esté en 1. Entonces avanzamos con estas flechas de acá arriba al primer flanco. Bueno, en realidad no fue al primer flanco de clock, sino ahí. Entonces, a partir de allí, si se cargan, fíjense que ahora auxiliar A y auxiliar B tienen esos valores en binario. O sea, ya se cargaron. Y la señal de salida de porte, la suma, es igual al valor que está en auxiliar A. Pasa que acuérdense que acá lo puse unsigning, ¿no? Y acá está en binario. Bueno, en cada clock, vamos a otro clock. Lo que pasa es que los clock los saltea, no por seguía por la señal de Parallel Enable nada más. Yo quería hacer el clock del reloj, cada flanco creciente. Entonces tenemos un nuevo valor de los registros auxiliar A y auxiliar B porque se van desplazando. Puedo hacer un zoom in ahí, así podemos ver el contenido. Están los valores iniciales y el desplazado. En el caso del B les recuerdo que el bit menos significativo, acá era un 0, se realimenta en el bit más significativo, ahí lo vemos. En el caso de A es más difícil seguirlo porque el bit que se realimenta es el resultado de la suma. En este caso se habían sumado, por supuesto, los bits menos significativos de ambos registros. El 1 con el 0 da por resultado 1, que es el 1 que vemos ahí justo donde está el cursor. 1, 0, 0, 1. Bueno, entonces avanzamos otra vez. Fíjense la cuenta, tiene el valor 2. Avanzamos otra vez. Ahí la cuenta llegó al valor 3 y entonces cuando avanzamos tenemos ya en el próximo clock el resultado de la suma, que es 5. ¿Ven acá? 5. Y si está la suma, quiere decir que tenemos que tener el LED en 1, y acá efectivamente el LED está en 1, detener está en 1,
La suma, bueno, la cuenta se pasó, no importa, lo importante es que era de 0 a 3 y ahí con ese valor es que nosotros deteníamos todo. eh, y el carry de salida en este caso es 0, porque 2 más 3 es 5, no tiene ningún acarreo. Luego venía el ciclo en el cual no activaba el parallel enable. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Aquí tenemos que A y B tienen otro valor, 7 y 9. Son los operandos. Pero parallel enable está en 0. De manera que estos valores no se cargan en auxiliar A y auxiliar B. Y vemos que mantienen el valor que tenían. Por lo tanto, la suma